significa que una función sea continua en un punto, ¿sí? Quiere decir que en ese punto no se corta, no pasa nada raro, veo la función que viene y sigue de largo, hay una imagen. Entonces, para que una función sea toda continua, tiene que ser continua en cada uno de los puntos del dominio. Ahora, ya les dije un montón de veces que no es que uno va a estar estudiando punto por punto a ver qué pasa. Nosotros asumimos que una función es continua en todos los puntos donde no hay conflicto en ese dominio. Y por eso, lo primero que hacemos cuando vamos a estudiar una función es calcular el dominio y sacar esos valores que tengo que excluir del dominio. Y una vez que hice la exclusión de esos valores, voy a ir a estudiar ahí el límite a ver qué es lo que pasa. Pero, para darles una definición formal de continuidad, para que una función sea continua en un punto tiene que cumplir tres condiciones. La primera condición que tiene que cumplir es que exista imagen en ese punto. Primera condición que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto es que haya imagen en ese punto. Pero no es la única condición. La otra condición que tiene que cumplir es que haya límite en ese punto. Y la tercera condición que tiene que cumplir es que esa imagen coincida con ese límite. Si se cumplen estas tres condiciones, la función es continua. A ver, vamos a hacer un dibujito. Supongamos que en este punto A, yo tengo una función que hace esto, ¿sí? Entonces, la primera condición sería, en A, ¿hay imagen? Sí. ¿Hay límite? Sí, porque por izquierda y por derecha estoy llegando al mismo valor. Hay límite. Cuando coinciden los límites laterales ya sabemos que hay límite. Y la otra condición, ¿coincide ese límite con esa imagen? Sí, vamos a suponer que 1, 2, 3, que esto es 4, ¿sí? Y que esta X es 3. F de 3 vale 4. El límite cuando X tiende a 3 también vale 4. Quiere decir que esa imagen coincidió con ese límite. ¿Qué pasa cuando no se cumple alguna de estas condiciones? Bueno, cuando no se cumple alguna de estas condiciones, la función es discontinua en ese punto. Pero lo importante es cómo se clasifica. Nosotros, ¿se acuerdan que cuando empezamos con las asíntotas yo le dije, bueno, esta es una discontinuidad esencial y esta es una discontinuidad evitable? Esas son como las dos grandes categorías. Dentro de las esenciales hay como una subcategorización, pero que la verdad que ya no se usa. Se usa decir esencial o evitable. Como la palabra lo indica, evitable quiere decir que tengo una manera después de evitar esa discontinuidad, cosa que a nosotros no nos interesa demasiado, y la discontinuidad esencial es aquella con la que no hay tutía, no se puede hacer nada. ¿Y cuándo una discontinuidad es esencial y cuándo una discontinuidad es evitable? Miren, si no hay siempre que haya límite, vamos a hacerla más fácil. Siempre que haya límite, si hay límite, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque, ¿qué puede pasar? Miren, puede pasar esto. En este caso hay límite, pero no hay imagen. Esa discontinuidad es evitable. Es el punto abierto, que nos sale de ¿qué? Del 0 sobre 0. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que haya imagen, que haya límite, pero que no coincidan. En este caso, por ejemplo, esto sería una función partida, por ejemplo. La imagen en 3 sería 6, el límite sería 4, o sea que no se estaría cumpliendo la tercera premisa. Entonces, siempre que haya límite, no importa si es que no hay imagen o que hay imagen y no coincide, esa discontinuidad se llama evitable. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay límite?
Cuando no hay límite, independientemente de que haya imagen y demás, entonces esa discontinuidad es esencial. ¿Cuándo se da esa situación de que no hay límite? Bueno, un caso es la asíntota vertical. Entonces, en este caso, esa discontinuidad es esencial. No hay límite, fíjense, se van para los infinitos, incluso si se fueran para el mismo infinito. No tiene que ver con que uno vaya para arriba, otro vaya para abajo. Si hay una asíntota, esa discontinuidad es esencial. ¿Y qué otro caso hay? El otro caso es, por ejemplo, en una función partida con un salto. Si el límite por izquierda llega hasta acá y el límite por derecha, fíjense, no coinciden los límites laterales, hay un salto, o sea, no hay límite. Esta discontinuidad siempre se llama esencial. Entonces, vamos a resumir. Si hay imagen, si hay límite, y esa imagen coincide con ese límite, la función es continua. Si no hay imagen, si no hay límite, la discontinuidad siempre es esencial. Sea que hay una asíntota, sea que hay un salto. Pero cuando hay límite y no se cumplen alguna de las otras dos premisas, esa discontinuidad es evitable. Es una categorización de las discontinuidades. ¿Sí? Como les decía, el tema continuidad es muchísimo más largo, pero esto es como lo básico, sería como el ABC de las discontinuidades. Y es lo que nos va a permitir a nosotros clasificarlas. Nosotros no vamos a tener demasiadas opciones cuando hacemos el estudio de una función que es cociente de polinomios, porque o tenemos una asíntota, discontinuidad esencial, o tenemos un agujerito, discontinuidad evitable. ¿Sí? Para que hayan esos saltos, tiene que ser en una función partida. Nosotros ya las funciones partidas medio que las dejamos de lado y ahora nos vamos a dedicar al cociente de polinomios. ¿Lo entendieron? Vale. Yo tengo una duda. Dale. Si hay límite e imagen, pero no es el mismo valor, ¿es Sí. esencial o evitable? Evitable. Evitable, ¿no? Siempre que hay límite, Jean, siempre que el Evitable. límite existe, es evitable. Ok, gracias. ¿Sí? Cuando el límite no existe, ahí es esencial.